chicos, bienvenidos a nuestro primer episodio de Firewall Voices. Soy Ariana y hoy les traemos un tema que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero es totalmente real: la censura digital y el gran cortafuegos chino. El día de hoy lo vamos a ver desde una mirada progresista. En este momento me acompañan Alfonsina, Marcela, Hola, Nicole. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, yo soy hola, Marcelo. bien, sí. Y voy a empezar con una pequeña pregunta. ¿Qué tan libre es nuestra libertad digital? A ver qué piensan ustedes, chicos. Mm, Bueno, en mi opinión creo que lo del gran cortafuegos, bueno, también llamado la Gran Muralla Digital, es uno de los sistemas de censura más sofisticados del mundo, ya que prácticamente está desde los finales de los 90 en China, lo cual utiliza para bloquear miles de sitios y servicios globales como Google, Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp e incluso medios internacionales. También un dato curioso es que TikTok en realidad se vende diferente en China que para el resto de personas o bueno, para el resto de países. Eso es Lo bastante... más impresionante. Ay, Claro, sigue, sí. perdón. Y claro, lo más impresionante de esto es que no solo bloquea las páginas o las redes sociales, como mencionan las redes sociales, y sino que va mucho más allá, tanto que monitorea lo que la gente dice, hace y también detecta palabras que llegan a ser sensibles. Y hasta decide qué temas desaparecen en el espacio público. Sí, yo creo que lo curioso es que, o sea, mientras el mundo critica la censura de China, en otros países también se aplican de formas más sutiles el control, este tipo de control. Creo que de eso no se habla tanto más que lo de que el mundo critica la censura de China, pero por ejemplo, o sea, puedo mencionar Estados Unidos o Europa incluso, no se bloquea la web, pero los algoritmos de recomendación cumplen casi el mismo rol. Básicamente, o sea, decidir qué vemos y qué cosa desaparece, ¿no? Entonces, no se habla tanto de eso, pero sí de muchos critican la censura de China. Pero entiendo por qué, porque la verdad es que es mucho más masivo lo que hace China con ese tipo de cosas. Pero no sé, ¿ustedes tienen algún pensamiento distinto? Mm, Bueno, al menos yo pienso de que China, a la manera en que censura, es de que no le da libertad a sus consumidores de, por ejemplo, poder elegir qué beber, ya que ellos lo ven como una manera en la cual pueden ir contra, o sea, se puede desnacionalizar, por así decirlo. Sí. Sí, sí, es lo que muchos llaman, ¿no? Muchos académicos llaman poder informacional o incluso censura algorítmica. ¿Y qué fue, Marcelo? ¿Qué piensas? Bueno, tenemos que tener en cuenta primero definir la parte de qué es progresismo y también qué visión tiene el progresismo, no como tal, dentro del tema de la censura digital y el gran cortafuego. Eh, Básicamente el modelo ve a la censura digital como un gran problema, porque en general está restringiendo el tema del pluralismo. Entonces, de alguna otra manera, el progresismo busca la integración, busca que haya una interacción entre distintos tipos de pensamiento, y si hay una censura como tal, eso no se da. Y también tenemos que ver el tema de la participación ciudadana, ¿no, chicos? La capacidad también que tiene de que las personas, como nosotros, nos podemos cuestionar si realmente la censura digital o el gran cortafuego es necesario para poder obtener una seguridad. Y pues no se trata solamente, como lo dijeron, de bloquear, sino que también el mismo Estado es el que llega a decidir qué es lo que circula y qué es lo que no circula como información a través de su filtro, como ya lo mencionó mi compañera. Y el progresismo tiene una crítica muy dura. Sí, o sea, Alfonsina, ¿qué me podrías comentar Claro, o sea, acerca de ella? claro, si lo vemos desde una mirada progresista, podemos decir que en realidad estaríamos defendiendo lo que es la información debería ser libre, de alguna manera. Y la censura digital más bien refuerza estas desigualdades y silencia las voces críticas, porque es como si, por ejemplo, nosotros estuviéramos en China y tuviéramos una opinión completamente diferente, prácticamente por eso tendríamos una censura. Entonces, si estamos desde una perspectiva bueno, desde una postura progresista, no solamente eso, sino que también hay que sumar a esto los algoritmos.
que ya en sí nos meten en cámaras de eco donde nosotros quedamos atrapados y es como que vivamos en una burbuja donde solamente escuchamos lo que queremos. En este caso, China al censurar muchas veces lo que se pueda ver en redes o no, hace que sus ciudadanos queden en burbujas o reciban cámaras de eco porque prácticamente tendrían el mismo pensamiento todos, o eso, bueno, eso es lo que busca China en realidad. Y bueno, también esto podría ser conectado a lo que es una agenda setting. ¿Por qué decimos esto? Ya que el gobierno acá decide qué cosa es lo más relevante, porque no es como que yo pueda elegir qué es lo que pueda ver o lo que puedo ver, sino que ellos mismos me están mostrando lo que yo debería de ver para que de alguna manera la forma en que yo pienso sea como ellos desean. Pero no sé, ¿qué piensan ustedes? Y concuerdo mucho contigo. Realmente, si se quiere hacer un cambio, este cambio es muy complicado. ¿Por qué? Porque el Estado chino es un Estado democrático en teoría, dentro de su constitución, sin embargo, mantiene un control político en la práctica. Esto que nos da como resultado que cualquier tipo de cambio o reforma que se quiera hacer dentro del gobierno y el Estado chino es complicado. Entonces, si ya entendemos que progresismo como tal, la esencia es promover libertad, cambios, que haya una rendición de cuentas, una transparencia por parte del Estado a los ciudadanos y que haya una protección de los derechos y de los ciudadanos, pues todo eso se ve afectado y como tal los cambios y las reformas que puedan presentar los movimientos o ideologías como el tema de progresismo se ven afectados y probablemente nunca lleguen a concretarse. Lo que sí se puede hacer es hacer campañas a través de hashtags que nos puedan de una u otra manera involucrarnos en poder entender y poder brindar información a las personas que viven o que están cerca o que pueden acceder a información occidental, ¿no? Sí, de hecho, o sea, si hablamos del gran cortafuegos de China, yo creo que, como decía Alfonsina, no es solamente una herramienta de control político, más que todo es un recordatorio de lo que puede pasar cuando la tecnología se usa para limitar, ¿no?, la libertad ciudadana en lugar de ampliarla. Como decías, Marcelo, o sea, desde una postura progresista no creo que se trate de juzgar a un país, sino de cuestionar el modelo de poder que convierte el acceso a la información en un privilegio vigilado, por así decirlo. O sea, en China el Estado decide, ¿no?, qué es verdad, qué se puede buscar y qué se debe olvidar, pero lo más peligroso no es lo que se prohíbe, sino lo que se reemplaza por una versión oficial de la realidad. Y yo creo que es algo de que debería tomarse en cuenta también, ¿no? O sea, eso va en contra de cualquier principio progresista, porque una sociedad libre solo puede construirse si las personas tienen derecho a contrastar, debatir, ¿no?, y poder expresarse. O sea, por ejemplo, las plataformas como Baidu y WeChat, o sea, WeChat creo que es bastante conocido, filtran resultados sin conversaciones, o sea, eliminan temas como derechos humanos y, no sé, es algo que me parece bastante creepy, no sé, es una forma de curar la realidad para que encaje con la narrativa del gobierno, pero no sé, como que la cura termina siendo peor que la enfermedad, ¿no? Una sociedad que solo ve lo permitido deja de pensar críticamente. Creo que Baidu es como una especie de plataforma también de mensajes, si no me equivoco. No estoy muy segura. ¿Alguno de ustedes sabe? Sí, es que Es un motor de búsqueda, ¿no? Es como de Google chino. No es de mensajes. aparte de eso, hay varias aplicaciones que han ido reemplazando los aplicativos que conocemos como YouTube, Facebook, Google, X, Wikipedia y otros por aplicativos chinos y casi todos se reducen en WeChat y en Douyin. Pues tienes mucha razón. Y es que me gustaría, antes de poder continuar, que en su momento, cuando estuvimos dentro de clase, el profesor nos comentó sobre Castells. Y Castells tiene una cita muy importante que es que la información es un requisito indispensable para el progreso social. Pues sin la deliberación democrática se convierte en simulacro. Y si lo vemos de un punto progresista, pues siempre vamos a tener que recurrir o pelear por tener una información de libre acceso, porque al no tenerla, pues vivimos en un estado de un estado inconsciente, porque no conocemos realmente lo que está sucediendo y por tanto no tenemos una deliberación democrática.
simplemente deliberamos en base a información que es filtrada por el Estado y en esta ocasión por la República Popular China. Además que no solamente pues, sucede esto, sino también que lo que se busca es una transparencia algorítmica, algo complicado. Y me gustaría escuchar a Nicole, ¿qué es lo que piensa sobre esto? Claro, con lo que acabas de decir, acabo de recordar que en clase vimos que toda campaña de por sí influye en la opinión pública, tanto así como a través de la agenda City, que decide de qué se habla, y del otro, que es el framing, que determina cómo se interpreta esa información. Entonces, se podría decir que cuando un Estado, como ya estaban mencionando ustedes, bloquea las plataformas globales y llega a reemplazar tanto los canales de comunicación que son propios, lo que hace, si mal no me equivoco, es rediseñar el marco donde se forma la opinión pública. Y bueno, esto de por sí tiene consecuencias enormes, como las campañas que se promueven derechos humanos, la libertad de expresión o la diversidad cultural, o que simplemente no se puede circular de la manera adecuada. Y bueno, en esta parte de las campañas, que son gubernamentales, si lo hacen con toda la potencia del algoritmo, toda la potencia del algoritmo estatal detrás. Y bueno, como ya habían estado mencionando ustedes sobre la parte del progresismo, yo creo y pienso que las campañas deberían servir de por sí como para conectar, y no solo para dividir, sino para informar y no controlar. ¿Qué opinan ustedes? Claro, como estamos viendo esto desde un enfoque más progresista, en realidad creo que la diversidad en las voces fortalece la democracia. Más que nada, el tener el acceso a la libertad de, por ejemplo, llegar a consumir o poder elegir qué tipo de producto, hace que las personas, o bueno, los ciudadanos sean más libres a la hora de tener una decisión. Sin embargo, si como en China se tiene lo que es el cortafuegos o la misma censura, los ciudadanos no van a poder tener la libertad ni siquiera de consumir lo que desean o pensar como desean, porque van a tener que afligirse o adaptarse a lo que piensa el gobierno, porque prácticamente pareciera o da a entender de que si no piensas igual que ellos te van a censurar, lo cual hace que no puedan tener una libre opinión, y eso va en contra de lo que, bueno, desde la perspectiva progresista estamos diciendo. Pero ¿qué opina el resto? O sea, a mí me parece interesante lo que mencionas, Alfonsina, o sea, sobre el riesgo de manipulación. Pero si lo pensamos, China defiende su censura bajo el argumento de la estabilidad social, pero ¿quién define qué es estabilidad? O sea, ese mismo argumento lo han usado otros gobiernos, incluso democráticos, para limitar la libertad digital. O sea, por ejemplo, en Turquía... Ariana, también eso se asemeja o se relaciona con la legitimidad que hace el Estado para poder mantenerse y para poder seguir teniendo control. Sí, justo, aparte de eso, que tiene relación también, iba a mencionar un ejemplo, ¿no? En Turquía también se bloquean redes durante protestas, y en Rusia se manipulan tendencias en Telegram. O sea, es muy loco eso. Y en Latinoamérica hay casos donde se presiona a periodistas, ¿no? Ya sabemos ese tipo de cosas que pasa sobre la prensa comprada y todo ese tipo de cosas. Pero lo irónico es que mientras criticamos la censura estatal china, en Occidente vivimos también una censura invisible, o sea, la de los algoritmos que crean cámaras de eco, como mencionó Alfonsina antes. Entonces yo creo que, o sea, en estas cámaras los usuarios solo ven ideas similares a las suyas, y eso, como ya hemos explicado al principio, eso refuerza los prejuicios y debilita nuestro pensamiento. Entonces, ahora no hay un gobierno que nos diga qué pensar, pero sí un sistema de plataformas que decide qué emociones premiar. Y casi siempre las emociones que ganan son las de miedo, rabia o indignación. Y eso también es una forma de control, aunque se disfrace de libertad. Bien sabemos que las emociones siempre ganan por lo racional. Las emociones siempre están sobre lo racional. Entonces, es por eso que ya antes habíamos conversado, ¿no? De que hay muchos discursos, como por ejemplo Obama, que compartía movimientos porque la gente se sentía identificada. Siento que también tiene bastante que ver ese tipo de forma de control. La forma en la que hablas y en la que lo dicen es muy importante. O sea, no sé qué piensan ustedes. Yo creo que lo vemos clarísimo.
Claro, obviamente, tiene mucho que ver cómo de repente las personas dan la información. No solamente es que pueda haber censura en China o todo eso, si nos vamos ya más que nada a los discursos y todo eso, es también cómo las personas pueden decir o de alguna manera influir en el resto, lo cual, a diferencia de la censura china, eso más que nada sería de repente persuadir a la persona para que pueda pensar diferente. Pero eso se podría considerar de alguna manera, no una censura, sino una manera de influir en el pensamiento de las personas. No sé qué Eh, piensan ustedes. de hecho, Tenemos que sí. separar algo. Sí, continúa, Mariano. No te preocupes. Yo leo Bueno, bastante. es que aquí tenemos que diferenciar algo, qué es censura y qué es influencia. Básicamente la censura, como ya lo hemos explicado de forma muy clara, lo que se hace es omitir información. ¿Y con qué fin? Con el fin de, aquí viene, de influir en una narrativa por parte del gobierno chino para que de esta manera pues ellos aún tengan esa confianza. Porque como sabrán, si se rompe la confianza entre ciudadanía y Estado, eso ocasiona una crisis social. Y aparte de eso, China es el país con la mayor cantidad de habitantes, entonces una crisis social, quieras o no, te genera problemas. Por tanto y demás, la censura digital hasta cierto punto ha sido normalizada en China. E inclusive, no sé si recordamos todos los presentes, que tenemos el video del hombre tanque, que el profesor nos Sí, enseñó. sí, impactante. En el video, como tal, le muestran una información a estudiantes y son muy pocos los estudiantes, incluso personas que estaban ahí o que han vivido en ese momento, que te pueden dar una respuesta en un tono de ir en contra del gobierno. Casi todas las respuestas es, sí, eso pasó, y listo, se quedó ahí. No hay como tal una opinión personal dentro de las personas que viven o que les hacen una censura, mientras que en la parte de influenciar, pues no nos omiten información. ¿Por qué? Porque tenemos acceso aún a poder informar, a poder buscar. Lo que sí hacen es influenciar en la forma en que pensamos, en la forma en cómo podemos percibir una información. Sin embargo, aún tenemos la posibilidad de poder entrar al algoritmo, a las redes y buscar información para poder complementar algún tipo de hecho que no hayamos entendido. Entonces, aquí me gustaría hacer una pregunta, hacerles una pregunta a todos. Y básicamente es, ¿cómo redefine el control digital la relación entre el Estado, los medios y la ciudadanía? O sea, ya teniendo en cuenta, pues, que básicamente el control digital lo que le ha otorgado al Estado es un poder comunicativo y directo, donde actúa como un regulador, como emisor, como un filtrador y como un censor. Solamente para poner como en el caso chino, China decide que es circular, como te lo da. Y básicamente, ¿qué ha generado esto? O sea, ha generado que el Estado tenga un control total o que aún haya una independencia por parte de los medios, de la ciudadanía, de qué pensar, qué hacer o de tomar una postura. O si tienen alguna pregunta también la pueden poner para poder complementar, ¿no? Yo creo que... Bueno, disculpa, Nicole. Sí, habla. ya bueno. Respondiendo a tu pregunta, que, bueno, sí, lo redefine totalmente, ya que de por sí, como se estaba mencionando, los medios tradicionales funcionan como un puente entre la sociedad y el poder. Pero con el control digital, este puente se convierte en un filtro y el Estado ya no necesitaría negociar con los medios, porque ahora quien lo controla o quien lo controla directamente son las plataformas y los algoritmos y los contenidos. Y de por sí, con la pregunta que hiciste, que eso cambia toda la lógica de la comunicación pública y que, bueno, la ciudadanía también dejaría de ser un actor participativo y se convertiría en un receptor pasivo de mensajes seleccionados. Y bueno, sí, puedo decir que también los canales que existen son los que el Estado nada más aprueba. Entonces el discurso oficial se vuelve el único discurso posible. Sí, o sea, no sé si ibas a continuar. Iba a discrepar un poco con Marcelo, pero creo que tiene mucha razón en la diferencia que hay en censura e influencia. Disculpa que te corte, Nicole. Me llamó bastante la atención porque, o sea,
estoy bastante de acuerdo contigo, Marcelo, porque hay una clara diferencia, ¿no? En cómo se percibe. La censura, por ejemplo, yo creo que se percibe como represión, o sea, que la gente nota la censura. Y la influencia, no, más que todo, se percibe como una libertad, ¿no? Aunque condicionada, pero de alguna forma se percibe como libertad. De forma indirecta, emocional, pero se percibe de esa forma, ¿no? La censura te quita opciones y la influencia te hace creer que elegiste tú. Entonces, hay una gran diferencia y comparto bastante ese punto. Espero que todos los oyentes puedan recordar esto. Me parece bastante importante hacer una diferencia en lo que dijo mi compañero Marcelo. Pero no sé, o sea, ¿tienen algún pensamiento distinto, tal vez? A mí me gustaría saber o escuchar el punto de vista de Fonsina respecto a que, como ya sabemos, dentro del curso también hemos hablado sobre los actores, por ejemplo, la ONU, organismos internacionales, medios de comunicaciones internacionales como puede ser DW, Al Jazeera, la BBC, El País, Times New Roman, incluso el comercio. Entonces, quería hacerte una pregunta, Fonsina, y es, ¿cuál es el rol de los medios internacionales o de los actores no estatales, que son todos los organismos como tal, frente a la censura que hace China, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer ellos o cómo es que tendrían que actuar frente a lo que hace China? Condenándolos, teniendo una mayor rigurosidad al momento de brindar información. ¿Cuál es el papel que tienen los medios de comunicación internacionales frente a lo que sucede dentro de China? Bueno, Marcelo, esa es una muy buena pregunta. En realidad los medios están hechos para informar, pero bien sabemos que los medios en sí tienen diversas posturas, ya sea de derecha, izquierda o incluso centro. Entonces, por más que de repente digamos que los medios en sí tienen un papel, también importa mucho el qué tipo de postura puedan tener por cómo pueden comunicarse. Ahora, si bien los medios tienen un papel muy importante, me imagino que la censura china es tan pero tan fuerte que en sí los medios pueden tener hasta miedo de repente de enfrentarse con ella. Por ejemplo, Trump cuando se ha metido en lo de Rusia y Ucrania es porque de alguna manera él tiene algún poder o de repente no siente miedo. Sin embargo, de repente los medios en sí pueden llegar a tener un poco de miedo a que de repente los censuren o los puedan amenazar. Tenemos el caso de repente de Hong Kong, en donde personas que han hecho huelga incluso han llegado a desaparecer. Entonces, si bien los medios pueden tener un papel muy importante, también hay que tener en cuenta de repente la influencia o de repente el poder que puede tener China. Porque algo muy curioso, ya que estamos hablando en sí de China, e incluso para concluir, aprovechando que mencionaste lo de los medios, China en sí tiene también lo que es un Smart Power, que es lo del soft y hard power. ¿Por qué? Porque si bien China se presenta como un lugar que es turístico y personas que de repente no conocen muy bien el país pueden pensar que es un lugar turístico e interesante para visitar, muchas personas de repente cuando ya se enteran de esto y de repente quieren decir, se topan con el hard power que tiene China, que en este caso es sus fuerzas militares que pueden tener o el control que pueden tener, porque como si ya mencioné, han desaparecido a mismos ciudadanos que han hecho huelga en Hong Kong para independizarse. ¿Qué puede esperarse de los medios internacionales? Sí, y pues tienes mucha razón, Alfonsina. En teoría, los medios internacionales funcionan como un contrapeso, sin embargo, como sabemos, el gran cortafuegos es demasiado fuerte como para poder permitir que entre ese tipo de información. Entonces, podemos concluir, ya luego de haber entendido y visto diferentes conceptos, tanto vistos en clases como también los que se han mostrado el día de hoy, que el gran cortafuegos como tal pues juega un rol muy importante dentro del Estado de gobierno chino. Sin embargo, desde el punto de vista progresista, tienen que de alguna otra manera prevalecer el derecho a la información y el acceso al mismo, ¿no? ¿Alguna otra reflexión que quieran agregar con respecto a lo tocado y hablado el día de hoy? Sí, a mí me gustaría decir algo que, complementando lo que tú dices, o sea, después de escuchar todo esto, creo que el gran dilema no es solo la censura visible, sino la censura emocional. Entonces, me gustaría expresar y decir que lo que sería
primordial es que sepamos que la censura digital debilita la democracia. Entonces, no lo sé, siento que tengo bastantes pensamientos cruzados, pero bueno, como señala el profesor, el poder ya no se ejerce desde los discursos, sino desde los sistemas que los ordenan. Entonces, deberían preocuparnos más porque la libertad ya no se defiende solo con leyes, ¿no? Sino con conciencia. Entonces, me gustaría cerrar con una pregunta ya. ¿Qué creen ustedes que debamos hacer? O sea, me gustaría escucharlos, porque yo creo que sí hay algunas soluciones que pueden hacer un cambio desde esta mirada progresista. Yo creo que primero sería entender, ¿no?, que la educación digital es nuestra nueva forma de resistencia. O sea, actualmente nosotros usamos por así decirlo, un montón de herramientas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hay que saber también cómo aprender cómo funcionan los algoritmos, cómo se manipulan las emociones y cómo proteger nuestra atención. Siento que hay que tener una mente más imparcial y saber qué cosa nos va a afectar y qué contenido nos sale en el celular y por qué nos sale. Entonces, siento que eso es algo que debemos hacer, ¿no? Entender. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen que podemos hacer ya para finalizar? Claro, con lo que estás mencionando de que se tendría que hacer algo, obviamente también hay que tener en cuenta lo de los filtros burbuja y las cámaras de eco, ya que debido a que con la censura eso se agrava mucho más, ya que los filtros burbuja prácticamente estarían mostrando contenido directamente que el gobierno permite, y las cámaras de eco, en este caso que serían las personas que consumen, harían que tengan el mismo pensamiento, y a estas pocas personas que de repente quieren protestar y quieren hacer de repente comunicarse qué es lo que sienten, terminan siendo censurados o termina su opinión no siendo escuchada, por lo mismo que la censura. Entonces, más que nada, creo que la importancia es no solamente verle el lado positivo y aprender que China es un país que, si bien tiene su soft power, que puede ser la cultura, el idioma, y mostrar que son demasiado nacionalistas, también es importante tener en cuenta que, bueno, que el país tiene mucha censura y es importante dar a conocer esto. Desde el punto desde el punto de vista progresista como tal, me gustaría mencionar algo. Hay muchos problemas en el mundo que a veces se pueden solucionar y a veces son complicados de solucionar. Sin embargo, nuestro rol va a radicar en el tema de la educación, porque todo el tema de la censura digital, del control mediático, el tema de las cámaras burbujas, la agenda sharing, todo va a partir desde una educación mediática como tal. Si bien tu pregunta iba referida al tema de chino, creo que aquí tenemos que diferenciar algo. Hay una soberanía, es un país, no podemos intervenir. Sin embargo, podemos hacer que el modelo chino no siga abarcando. Pero no me refiero al modelo chino como tal, sino me refiero al control que tienen, al control digital. ¿Por qué? Porque al día de hoy sabemos que China tiene acuerdos tecnológicos con Perú dentro del puerto de Chancay y quiere brindar la tecnología, la IA, los algoritmos y todo tipo de información tecnológica para que puedan optimizar los sistemas y las maneras en cómo se empacan, o se exportan y se importan los productos. Sin embargo, esto de una otra forma condiciona al país a verse envuelto en un espionaje de información, porque le estaríamos dando acceso a nuestra base de datos. Entonces creo que ahí radica nuestra función de hacer que en cada lugar pues nosotros intentemos brindar una educación mediática, además de esto, de estar en todo momento haciendo foros, conversatorios sobre si realmente es importante tener un control total del Estado o si la seguridad y la participación digital también es importante, ¿no? Va a entrar en juego muchas de estas cosas. Me gustaría escuchar también a mis compañeros qué piensan sobre eso. Yo creo que la verdad es que yo comparto totalmente tu punto de vista. Siento que es bastante importante, ¿no? Redefinir ese tipo no redefinir, sino reflexionar que pues, debemos usar las redes ahorita con conciencia, y eso es primordial en la educación que tú mencionas. O sea, no todo lo viral es verdadero y no todo lo censurado es peligroso. Bueno, me gustaría concluir aquí
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje progresista sobre la censura digital y el gran cortafuegos chinos. Por favor, síganos en YouTube, Instagram, para más debates que mezclan teoría y actualidad. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias, Síganos. Marcelo, Nicole, gracias.